Bien, empezamos. ¿Cómo estamos? Ya hizo frío acá en Oxapampa. A ver, ya estamos Sol, Yesarel, Javier. Ya, listo. Ok. Ya hemos visto entonces la etapa de la creación, la patriarcal. Estamos en la etapa del éxodo, etapa del éxodo, ¿no? Y ahora etapa de la conquista. ¿Alguna pregunta atrás? No hay ninguna. Sí, solamente, pastor, para revisando así lo que es de una forma como se está llevando, introducción al Antiguo Testamento. Yo lo había llevado esto hace años en la Alianza, lo había llevado y ahora encontrando cosas nuevas se encuentra, pastor, cosas nuevas se va encontrando. Me gusta el personaje de Abraham, de Moisés, perdón, un personaje muy, para mí eh, muy simbólico, muy elocuente de la vida de Moisés. ¿Cómo se prepara en el pueblo en la casa de Faraón? ¿Cómo se prepara? Cómo se capacita para luego regresar a Egipto otra vez para liberar a su pueblo? Es algo dramático, puede ser, ¿no? Pero tiene una gran enseñanza en la palabra, en la Biblia, especialmente para mí. Ajá, 40 años, sí, de mucha interesante, ¿no? enseñanza para mí, de mucha enseñanza para Dice mí. que en el faraón, en el palacio, creyó ser alguien, ¿no? Pero después, en el desierto, creció siendo nada. Y después, cuando Dios lo llama, wow, nada es por mí, sino todo es por Dios. Pero tuvo un entrenamiento duro en el desierto, Moisés. Dios lo preparó todo. Ya, etapa de la conquista. A ver, etapa de la conquista. Ahí tenemos, después del personaje de Moisés, ¿a quién tenemos? A Josué, ¿verdad? Y el libro de Josué empieza Dios animándolo a Josué, animándolo y diciéndole, levántate, ¿no? Mi siervo Moisés ha muerto, pero tú estás vivo. Yo trabajo con los vivos, no con los muertos, que sí, no temas, adelante. Tú vas a introducir a mi pueblo la tierra prometida. Tú vas a repartir y tú vas a ahí liderar, ¿no? Y ahí tenemos Moisés, ahora la Pascua, los israelitas son libertados, el monte Sinaí, ahí está Josué, conquista de la tierra prometida y de ahí viene la etapa de los jueces. En la parte inferior del dibujo ustedes pueden ver la fecha de la esclavitud, entre 1600 a 1400 años antes de Cristo y 1280 a 1240 antes de Cristo la etapa del Éxodo y la etapa de la conquista. Ahí tenemos un aproximado entre 1200 a 1100 años y otros dicen entre 1100 antes de Cristo a 1000, ¿no? Fue la etapa de la conquista. Cuántas luchas, cuántas guerras tuvo que pasar, ¿no?
cómo Dios permite a Josué que liderara, hace milagros al cruzar el Jordán, al caer los muros de Jericó. Y ahí podemos ver que para Dios no hay nada imposible, todo es posible. Y lo triste en esta etapa es que los espías líderes no fueron cualquiera, sino líderes de cada tribu. 10 tengan que decir no podemos, mientras que 2 tuvieron fe, confiaron en Cristo y dijeron sí podemos. Y es así cuando tenemos a, a 2 que ingresan a la tierra prometida, ¿no? A ver, ¿quién me dice quiénes son esos 2? Caleb y Josué. Josué y Caleb, ¿no? Lindos, Josué y Caleb. Javier, creo hubo el arrebatamiento, ha dejado su asiento ahí nomás. Ahí ya volvió. Javier, ya listo. Esa es la etapa de la conquista, ¿no? Y después de la etapa de la conquista, viene la etapa de los reyes. A ver, ¿alguna pregunta? Aquí, ¿han visto a la Biblia ahí? Esta es la etapa de la conquista. Ah, ya. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Muy bien. Sí. ¿Cuántas etapas ya estamos viendo ya? Pastor, una consulta. Sí, Durante adelante. el tiempo que los israelitas prácticamente por ser incrédulos y también mm, ellos no aceptaban o no querían aceptar los milagros que el Señor hacía por el amor al pueblo de Israel, ¿no? Bueno, la mayoría de ellos quedan en el desierto, los que habían salido de Egipto, pero cuando ingresan a la tierra prometida, ya su generación, una nueva generación, pero ellos ya traían también en sus vivencias, ¿no? Algo que traían de Egipto y por completo el desierto o la vivencia en el desierto no había hecho de que ellos despojen todo ello. Yo me ponía a analizar en ello y decía, pues no, cuán necesario es no solamente pasar una prueba, una circunstancia así, sino también dejarlo por completo y no cargar las cosas que a veces uno lo tiene en el pasado. Y esto es lo que involucra para su presente. Y cuando ellos conquistan también ingresan a la tierra prometida, porque también ellos vuelven a caer a muchas prácticas que traían de Egipto, pero era ya la generación nueva que había nacido prácticamente en el desierto. Solamente como bueno, no sé si es como un aporte, algo así, pastor. Sí, gracias. Sirve, ¿no? Por eso Deuteronomio es repetición de la ley. ¿Por qué Deuteronomio? Porque hay una nueva generación y Moisés en ese tiempo pasó enseñando a la nueva generación que iba a entrar. Miren, este es el pacto que Dios ha hecho con nosotros, esto es lo que ha hecho, estas maravillas, y miren cómo Dios nos está proveyendo. Entonces, enseñaba, ¿no? Aunque él no iba a entrar a la tierra prometida, pero preparó todo. Lamentablemente, pues, que el pueblo de Israel fue desobediente y por causa de la desobediencia, Dios lo disciplina, ¿no? Dios lo disciplina y tienen que sufrir la esclavitud. Lamentablemente el hombre se vuelve esclavo por falta de la obediencia a la palabra de Dios, por falta de creerle a Dios, ¿no? Y, y a veces tienen que experimentar el dolor, el sufrimiento, para que a veces ellos puedan volverse a Dios. Y a veces Dios trabaja de esa forma también. Por eso no hay que desechar nada, ¿no?
A veces, por ejemplo, hay un caso del hijo de Billy Graham, ¿no? El que ahora es de Samaritan, el que da las cajitas, ¿no? Samaritan Spur. Entonces, él estuvo tiempo alejado del Señor, pero cuando regresa, él entiende y comprende todo y ve la necesidad y empieza a tomar el ministerio. Y ahora su ministerio se extiende a nivel mundial, ¿no? Evangelizando a niños. Bien, gracias por tu aporte. ¿Alguien más quiere aportar? Sol se ha salido, creo. Ahí está, Sol. Pensé que todavía está cenando todavía. Ya. Está bien, provecho, provecho, ¿no? Lo importante es que estés escuchando. Ya, ya. Bien, ahora la etapa de a ver, la etapa de la conquista, ya pasamos la etapa de los reyes. Ya, esta es una etapa donde empiezan a ser gobernados, ¿no? Miren, en esta etapa, en estas líneas verticales, ahí está Josué, jueces, ya primera de Samuel, segunda de Samuel, primera de Reyes, segunda de Reyes, y acá en, en segunda de Reyes de bajito, ahí está primera de Crónicas, Crónica. la etapa que va a hablar, y de ahí la segunda de Crónicas, y después viene Esther, Esdras, Nehemías. Ahí tenemos, esa es la etapa de los reyes, diríamos. A Josué lo veían como rey del pueblo que está gobernando ahí, ¿no? Las otras naciones lo veían a Josué como Caleb, los gobernantes del pueblo. Ellos eran los líderes, ¿no? Pero no se hicieron. Dios era el que estaba dirigiendo a su pueblo, gobernando. Josué simplemente los ayuda a conectarse con Dios. Acá en la etapa de los jueces, ah, en esta etapa levanta un juez por la opresión que estaban sufriendo. El pueblo clamaba a Dios y Dios levantaba un juez. Terminaba el periodo de ese juez, otra vez el pueblo se desenfrenaba, se desobedecía la palabra de Dios, otra vez Dios lo disciplinaba, otra vez levantaba. El versículo favorito ahí de los jueces, cada cual hacía lo que la gana se les daba, así en la parafraseado lo digo yo, ¿no? Al final Ruth también fue una jueza, ¿no? Al final de de los jueces, ahí ya tenemos a Samuel acá, vean. Y agarra los últimos periodos de los reyes y con Saúl, ¿no? Él también lo unge a Saúl y de ahí lo deja a Samuel ungido, y después de Samuel viene el profeta Natán y otros profetas para ayudar a David y a Salomón. Ahí tenemos arriba, a ver, desde el ungimiento de Salomón hasta Ocosías, 852 años, desde la muerte de Saúl hasta la muerte ahí tenemos en la parte inferior las fechas, más o menos 900, 800 años. Tenemos acá 20 reyes, dice, en el reino del norte, y en el inferior del sur 20 reyes. Miren el cuadro amarillo de 20 reyes, reino del norte. Ya, esto es solamente hasta acá. En cambio, el reino del sur duró más.
eh, en esta parte de acá, de Reyes, la primera parte del Reino del Norte se va por Asiria. Luego vamos a ver en otro cuadro, más abajo tengo. Y de acá viene el exilio, 70 años, y después de los 70 años regresan, el post-exilio, hay 400 años de silencio más o menos. ¿Ya? Bien, este cuadrito lo explico un poquito más adelante, un poco más, ¿ya? Miren ahí, la etapa de los jueces es el ministerio de 13 reformadores militares, yo diría de 14 incluyendo a Samuel. Samuel llega a ser juez, llega a ser sacerdote y llega a ser también, a ver, profeta. Tres ministerios que tuvo Samuel también tiene nuestro Señor Jesucristo. Es ya rey o juez, profeta y ¿qué más dije? Sacerdote. Sacerdote. Sacerdote, sí, es nuestro sacerdote, nuestro sumo sacerdote es nuestro Señor Jesucristo. Ya. Eh, a ver, el matrimonio de una joven moabita. ¿Cómo se llama esa joven moabita entre los jueces? Ruth. A Ruth. Ah, ya. En cambio, Esther está en el retorno ya ¿no? de Sí, sí. Babilonia. Llamamiento y el ministerio de Samuel. Qué lindo es el ministerio de Samuel, ¿no? Eh, ¿Y de dónde sacaron los presidentes? Necesitan un consejero de la Biblia, pues. El ministerio de Samuel ayudaba muchísimo a los reyes. Tenían un papel muy importante. Y ese ministerio debemos llevar nosotros también a los alcaldes, a los líderes del pueblo también, que están en lo secular, ¿no? Lamentablemente dejamos ese ministerio para a veces otros, ¿no? Y yo al llegar acá a Oxapampa, al frente de la iglesia, puro un achiral era. Achiral, los hermanos no venían porque tenían miedo, violaban, decían que les roban. Entonces yo fui al alcalde y le digo, alcalde, por favor, frente a mi iglesia, dame unos metros para hacer una cancha de fulbito, poner juegos. Tengo niños de la iglesia y quiero jugar ahí con ellos. Y entonces él me dice, buena idea, pastor, un parque hacer ahí, buena idea. Y de ahí salió la idea de hacer un parque grande. Todo el ex aeropuerto es un parque grande. Han puesto juegos para los deportistas, para correr alrededor. Hay también para hacer barras, para pasar de la mano. Entonces hay eh, una idea que le pudimos dar, ¿no? Y creo que el llamamiento de Samuel le decía al rey qué es lo que tenía que hacer, qué es lo que no tenía que hacer, y siempre consultaba. Y lamentablemente en el estado, el presidente más consulta al sacerdote. ¿Por qué? Porque hay una sola, en cambio nosotros estamos muy divididos, ¿no? Que confraternidad peruana, otro es confraternidad de pastores, otra alianza de pastores, otra COMPE. Entonces hay varias y no tenemos como pueblo de Dios uno solo que nos represente ante el presidente. Sería bueno, ¿no? Bueno, es otro tema, pero ahí tenemos los jueces que gobernaron
eh, a Israel. Otoniel, Adot, Sangar, Débora. Mira, aquí hay una mujer, ¿no? Liderando también. Y le dice todo lo que tiene que hacer a, a Barak, pero no quiere, dice, vamos contigo, entonces la victoria no va a ser por ti, va a ser mía. Entonces, miren, Gedeón, un hombre temeroso, bueno, dedicado a su familia, pero miedoso también, escondido está, pero Dios lo llama de ahí, pero él empieza a probar a Dios y también lindo, ¿no? Abimelech, Tola, Jair, Jepté, este Jepté también sus hermanos no lo quieren, entonces él se va a vivir lejos, pero se hace valiente y después lo llaman para liderar y que los libre de, ¿no? de los enemigos. Isán, Elón, Adón, Sansón. Ustedes saben la historia más de Sansón, ¿no? Aquí hoy he puesto a Samuel también porque también fue un juez, ¿ya? También fue un profeta, también fue un sacerdote. Entonces ahí tenemos los jueces que gobernaron Israel. Cronología, tenemos acá, a ver, eh, las fechas más que todo. Invasión a Canaán, 1405 años. Israel bajo los jueces y los ancianos, entre 1405 y 1364. Ahí está Otoniel, que ya les leímos. Después de Otoniel hay un descanso de paz por 40 años. Y después lidera a Ot, 18 años que estaban oprimidos por los moabitas, ¿no? 80 años de reposo. Débora y Barak lideran a Israel después de 20 años de opresión de Javín y 40 años de reposo. Gedeón lidera de la opresión por 7 años de los madianitas. No, aquí no es madianitas, filisteos, me he equivocado ya. Es filisteos, de los filisteos. Ah, Gedeón, sí, de los madianitas, perdón, Marianita estoy de pastor. confundido. Sansón es de los filisteos. Sí. Está bien. El gobierno de Gedeón, reinado de Abimelech, Tola, Yair, Jepté, eh, la opresión filistea, ahí entra Sansón, acá, y la de Samuel. Es fechas para que tengan la cronología nada más, ¿ya? Etapa del Reino Unido. Empieza la etapa del primer rey. A ver, vamos a hablar un poquito, a ver. Eh, quedaron dos nomás ya. Ah, no, ahí está bien. No, sino que no aparece todo completo por abajo está. Ya, bien. A ver, ¿quién fue el primer rey de Israel? ¿Quién me dice? Saúl. 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 Saúl, ¿no? Activen sus micrófonos, activen. ¿Cuántos años gobernó Saúl? ¿Se acuerda? Digan, pues no me acuerdo. No, ¿Ah? no me acuerdo. Ya, fácil, miren, 40 años reinó Saúl. 40 años reinó David. 40 años reinó Salomón. ¿Está facilito o no? Hay que recordar. Ahí los filisteos llevan el arca y lo ponen ahí en su templo. Su dios de ellos cae eh, de cabeza y los filisteos devuelven el arca también, unciendo dos vacas.
Las vacas bramaban mirando hacia adelante y lo recuperan el arca. Hay mucha historia ahí, ¿ya? Y después de reinado de Saúl, David empieza a reinar 7 años en Hebrón y 33 años ya reina todo Judá, todo Israel, ¿no? Y, y de ahí sueña con construir el templo y él no puede construir y lo construye Salomón, a su hijo Salomón lo construye, pero yo no puedo construir, pero puedo preparar todo el material para que lo construya su hijo, ¿no? Es muy importante esto. Quizás tú no puedes, pero prepara para el siguiente, ¿no? Que pueda cumplir los sueños. Y todo Israel ahí, ustedes ven el mapa, ¿no? Ahí está cada tribu con su color. Está la tribu de Simeón, Judá, la tribu de Benjamín, Dan, Efraín, Gad, Rubén, la al otro lado del Jordán, este es el río Jordán, ¿ya? Al otro lado se quedaron las dos tribus, la de Rubén y de Manasés, sí, Rubén y Manasés, media tribu de Manasés, miren la tribu de Manasés, Medio tribu. grande, ¿sí o no? Es el país más grande de acá, de este mapa. Rubén, Gad y la media tribu de Manasés quedan al otro lado del Jordán, pero ellos se comprometen a acompañar a Josué hasta que conquisten todo esto, ¿no? Y de ahí ellos regresan. Y ahí tenemos la tribu de Isaacar, de Zabulón, de Neptalí, la tribu de Aser. 12 tribus de Israel. Todo es el Reino Unido. Todo para estas 12 tribus gobernó Saúl, David y Salomón. Es de la etapa del Reino Unido, todo el Reino Unido. Cuando Dios va dirigiendo, Dios va poniendo sus reyes, ¿no? Lindo. A ver, después viene la etapa del reino dividido, o sea, la muerte de Salomón. Después de la muerte de Salomón, aparece pues eh, a ver, en el reino Salomón había dejado los impuestos muy altos, demasiado altos. Entonces, eh, el siervo de Salomón, ya, había fugado a Egipto y de Egipto es llamado por las 10 tribus de Israel que le dicen, por favor, ven ante el hijo de Salomón que está de rey, ¿ya? Roboán y Jeroboán entre los dos, ¿ya? Uno con 10 tribus y el otro con 2 tribus, ¿ya? Las 10 tribus le dicen, por favor, van al rey y le dicen que baje los impuestos. Y él dice, voy a consultar. Y consulta a los ancianos y consulta a los jóvenes. Y este rey hace caso del consejo de los jóvenes. Y por esta razón se divide el reino, eh, 10 tribus al norte y quedan 2 para abajo. Acá queda 2 tribus y para arriba se quedan 10 tribus. A ver, ¿qué tribus se quedan abajo? Las tribus acá, de Judá ¿Ya? y Efraín. ¿cuál sería? ¿La de Simeón o Benjamín? Benjamín. Benjamín. Judá y Benjamín, ¿no? Ujú. Esta está casi al sur
alejado. Nos quedan, se divide, ¿no? Entonces ahí empiezan a haber dos reyes, uno para la parte sur, Jerusalén, aunque no diríamos sur, diríamos esta parte sería norte y este es el sur, porque el río baja para abajo, para acá, ¿ya? El agua corre para desembocar por abajo al mar Mediterráneo, o viene para acá, ya estoy confundido ya, ya. Pero acá, miren, 10 tribus quedan al norte y acá diríamos dos tribus. Como nosotros miramos para la parte de arriba, norte diríamos, para la parte de acá abajo, sur, ¿no? Ya. Entonces acá el rey de Israel para las fiestas de la Pascua o las fiestas de Jerusalén, acá en el templo estaba acá en Jerusalén, tenían que venir todos. Pero el rey de Israel, ¿qué hace? Hace un ídolo acá en el reino del norte, porque temió y que se vayan a juntar abajo. Y todo el norte eh, es conquistado por los asirios y en la parte inferior es atacado o conquistado por los babilonios. Este es, por eso hay una guerra civil entre, entre estas tribus con las del sur. Entonces, conquista de 10 tribus por Asiria. Los asirios vienen, era el imperio asirio, acá está, conquistan el norte. Y ellos tenía otro rey, se salvaron, ¿no? Pero la conquista de las dos tribus por Babilonia. Entonces, al final, Babilonia está más o menos por acá, ¿ya? Vence al imperio sirio y empieza a atacar a todo acá. Entonces, las dos son, es la etapa del reino dividido acá primero, ¿ya? A ver, acá pues este cuadro nos muestra los reyes, Saúl, David, Salomón, 40 años. El año 930 se divide. Acá está el nombre del rey de Israel. A la parte de las 10 tribus se le llama Israel, ¿ya? Y en la parte de las dos tribus se le llama Judá. Entonces acá tenemos a Jeroboam, Roboam, casi suena igual. Miren, yo me paro confundiendo. A veces digo Roboam arriba y a Jeroboam abajo. Ya, pero ahí estamos. Jeroboam, este era un sirviente de Saúl, perdón, de Salomón, ¿ya? Del rey Salomón. Eh, Había ido a Egipto, pero al ver que ya murió Salomón y empieza Roboam a reinar, entonces las 10 tribus vienen a reclamarle a Roboam diciéndole, baja los impuestos. Y él dice que yo le voy a subir más si mi padre les puso ese yugo, yo le voy a poner un yugo más pesado, si mi padre le castigó con azote, yo le voy a castigar más Escorpiones. fuerte, ¿no? Con Y escorpiones, dice. con escorpiones incluye, ¿no? Inclusive, entonces, y empiezan acá. La duración del reino del norte fue muy corto, porque se apartó de Dios, pues, se apartó del templo, empezaron a adorar a un becerro en Betel, que habían hecho, ¿no? Tipo otro templo, y empezaron a adorar ahí. Y empezaron a ver los reyes. Acá tenemos 19, y es en el año 72
722, es llevado ya, conquistado por Asiria. En cambio, Judá demoró más, pero de ellos de acá, de estos de arriba, no se sabe si regresaron, ya no se sabe, desaparecieron del mapa. Pero de esta línea es la que queda y sale nuestro Señor Jesucristo, de la línea de abajo, ¿ya? En estos reyes han surgido profetas. En cada rey que ha habido profetas que han estado ministrando, ayudando a los reyes y diciéndole, mira cómo es Dios tan bueno, siempre dirigiendo, aunque los reyes no escuchen, pero Dios estaba ahí a través de sus profetas, diciéndoles, profetizándole. Y si hubieran hecho caso, qué bendición hubiera sido. Pero lamentable, el último rey, por ejemplo, de acá, del reino de Judá, Sedequías, ¿no? Eh, el profeta le dice, ríndete. Él no hace caso, ríndete y vivirás. Entrégate a Babilonia y vas a salvar tu vida. Pero él trata de pedir ayuda a Egipto a escapar, y entonces lo agarran, lo matan a sus hijos, a su esposa delante de él, ¿no? Pero si se hubieran rendido, hubieran sido esclavos por 70 años y luego hubiera regresado, ¿no? Es la historia resumiendo de, tan, de tantos reyes, ¿no? De 40 reyes, 19 arriba, incluyendo a Samuel, diré a Samuel, pues a Samuel, y abajo a 20, ¿no? De Judá. ¿Alguna pregunta? No hay ninguna. ¿Qué dicen? Acá tenemos el ministerio de los profetas. Como les dije acá, surgen los profetas que van a ayudar a estos reyes. Y vamos a mirar ahí en el siguiente cuadro. Miren ahí, ¿ah? Eh, en la Biblia tenemos profetas mayores y profetas menores. Menores. Mayores se dice por el tamaño, que son más grandes los libros, ¿ya? Profetas menores son más pequeños. Hay un libro pequeño también en los profetas mayores que es Lamentaciones, pero como lo escribió Jeremías, entonces pertenece al grupo de los profetas mayores también Lamentaciones. ¿Ya? A ver, eh, ahí tenemos en los profetas que empezaron a ministrar. Ahí está el profeta Jonás, Amós, Oseas, Isaías, Miqueas. Nosotros podemos mirar acá que eh, no es como nosotros tenemos en la Biblia el orden de los libros. Si lo tuviéramos el orden por fechas, totalmente cambiaría nuestra Biblia. Pero la Biblia está ordenada agrupados por los libros, por sus tamaños, ¿ya? El libro de Job, por ejemplo, debería estar al inicio, después del capítulo de Génesis, pero está agrupado en el grupo de los libros poéticos. A ver, acá tenemos la caída de Israel, el reino del norte, en el año 722 y en el año 586 la caída de Judá por los babilonios. Aquí tuvieron gran ministerio en los reyes de Judá,
Jeremías, Ezequiel, Daniel. Los que están en la parte inferior, normalmente estos profetas profetizaron en la parte de Judá y de Benjamín, de las dos tribus de Judá, del sur, y los de arriba en el norte. ¿Ya? A ver. Mm, Otro cuadro más que nos ayuda. Acá está. Aquí ya está unido, miren. Ya, aquí está unido los reyes y los profetas de Israel, ¿ya? Hace rato estaban separados, miren. ¿Ya? Acá está reyes, acá está profetas, acá está unido, ¿ya? A ver, acá tenemos la etapa de los jueces que hemos visto. Acá la etapa del Reino Unido. Ahí tenemos a Saúl, David y Salomón. Toda esta etapa. Y después tenemos el reino dividido y el reino de Judá solo queda de esta parte para adelante. Acá está dividido, de acá queda el reino solo. Y acá tenemos a los profetas. En el reino del norte, miren, ¿se acuerdan del rey Acab? Tenemos al profeta Elías. Después de Elías tenemos al profeta Eliseo. Ya, ayudó a Ocosías, a Jorá, a Jehú y a Joacás. El profeta Jonás en los reyes, Joás, Jeroboam y, a ver, Jeroboam segundo. Y el profeta, aquí también hay un rey que se llama Zacarías, ¿ah? No hay que confundir con el libro de Zacarías. Eh, Zacarías, Malaquías, ¿no? Miren, este es un rey también, acá. Y el profeta Amós, profeta Oseas, en el reino del norte de Israel, ¿no? Israel se llamaba las 10 tribus del norte. Entonces, acá Oseas también es un rey, ¿ah? Pero también hay un profeta. El último rey fue Oseas, pero también hay un profeta Oseas. Perdón. A ver, a ver, estamos, el profeta Isaías tenemos acá, miren, eh, Malaquías está en nuestro libro de la Biblia al último, ¿no? Miqueas, el profeta Miqueas está primero que el profeta Isaías. O sea, el rey Usías, eh, Miqueas al final está ayudando. El profeta Joel, Abdías, están más adelante, ven. Acá. Acá tenemos los años en la cual ellos ministraron. Esa es la cronología más o menos que usted pueda tener y pueda darse cuenta cómo está el Antiguo Testamento. Totalmente no está como nosotros pensamos, ¿no? Al leer, encontrar la Biblia, al buscar algún libro, lo podríamos decir, pero ¿por qué está al final si está acá? Así. Este es el reino de Judá solo, acá es el exilio. O sea,
Judá se va como esclavos a Babilonia. Y acá el profeta Daniel, miren, tuvo mucho que ver ahí. Eh, Joel, Zorobabel, el profeta Zorobabel, Ageo, Carías, Esdras, Nehemías, Malaquías. Especialmente estos dos últimos tuvieron, y Zorobabel, Zorobabel, todos los que están con azulitos tuvieron que ver mucho para el retorno de que el pueblo de Israel regresara después de los 70 años de exilio, regresaran. Porque ellos, ¿cómo se dice? Eh, Influenciaron en la política, fueron asesores, consejeros, ministros, puestos gobernantes, en, se ganaron, ¿no? Por Dios mismo les ayudó y ellos mismos, por su integridad ante Dios, eh, los pusieron y inclusive dieron gloria a Dios. Inclusive los reyes dijeron, adoren al rey de Daniel, de Sadrach, de Mesach y Abednego. Ese tiempo fue un tiempo muy difícil, pero Dios les ayudó a soportar. Después de esa disciplina, los volvió con gozo y alegría a construir su templo. Por eso se llama el templo de Zorobabel, ¿ya? El segundo templo, el templo de Zorobabel. Primer templo de Salomón, segundo Zorobabel, y después hay otro tercer templo que construye Herodes el Grande, ¿ya? Cuando Israel está esclavizado bajo los romanos. Bien, te rasca la cabeza ahí. ¿Qué dicen? A ver, comentarios. Pastor, sí, pastor, ¿en qué momento es donde se pierde el rastro del el arca de pacto? Es siempre ha sido mi pregunta. Ah, ¿Y interesante dónde esa se pregunta. encuentra? No sé si en esa parte, eh, qué desierto es que está ahorita, ¿no? A ver, en el territorio de los estados islámicos y por eso Israel trata en lo posible de volver a conquistar, ¿no? Y ahí está el arca del pacto. Mm. Esa es mi Eso me pregunta. falta mucho estudiar eso. Ya, pero es muy interesante porque eso, el arca representaba pues la presencia de Dios, ¿no? Y entonces cuando Babilonia conquista, llevan todo lo que encuentran ahí del templo, el oro, la plata. Salomón lo había dejado pues todo el interno bañado de oro, lugar santo, el atrio, lugar santo, lugar santísimo, todo adentro de oro, bañadito de oro. El oro representa la gloria, ¿no? De un país, la gloria de Dios también ahí. Por eso cuando nosotros congregamos, vamos, siempre la gloria de Dios va a venir a nuestras vidas y vamos a alumbrar, ¿no? Nuestros hogares. Pero el, hasta que Zorobabel regresó, no sabemos, pero devolvieron muchos utensilios. Es muy posible que el arca estuvo ahí todavía, ¿ya? Pero después viene ya a ver, a Babilonia los griegos lo dominan a Babilonia y ellos vienen y destruyen otra vez el templo y ahí sí no se sabe si construyeron, porque el templo de que construye
Herodes el Grande, para los judíos, ahí ya no hay el arca, se había perdido ya. Ujú. Ese templo era incompleto porque no había el arca. Mm, ya no tenían. Ahora, ¿dónde ha quedado el arca? No se sabe exactamente, ¿no? Me gustaría estudiar un poco más para responder esa pregunta, ¿ya? Gracias. Otra pregunta. Sigan tomando su tecito. Yo estoy tomando un tecito con unas hojitas muy chiquititas. Muy bueno para los riñones, me han dicho. Un pastor me ha traído. Ya. Estamos ¿en qué etapa? Etapa La exilia al último. etapa de del exilio, ¿no? Ahora etapa de la cautividad. Ahí tenemos 70 años, esa etapa. Ahí tuvo su ministerio Daniel y escribe el libro de Daniel, de Ezequiel. Ahí la caída de Babilonia eh, y el surgimiento del imperio persa, o sea, imperio persa aplasta a los babilonios. Eso es lo que sucede. Y ahí tenemos, a ver, ujú. Esta etapa del cautiverio consta en cuatro fases, ¿no? Ahí tenemos la primera etapa, Nabucodonosor, eh, lleva a los jóvenes. Después, la segunda etapa, el mismo Nabucodonosor, ¿ya? Eh, lleva a otro grupo y surgen los líderes ahí. Y en la tercera etapa, miren, el pueblo de Israel quiere adorar y entonces, como ya no hay templo, se hacen las sinagogas. Destruido el templo, eh, fue incendiada, saqueada, destruido las murallas, quemadas, ¿no? Y cae bajo el imperio persa, ¿no? Entonces el imperio persa al final va a dar decretos para que esta etapa regresen y ahí se ve mejor, ¿no? Ujú. Entonces hay un decreto bajo la orden de Sebasar y el- hay otro decreto y otro decreto para Esdras y para Nehemías para que ellos puedan retornar y construir el templo. Es en esas etapas. La cronología de esta etapa, miren, ya, caída, eh, etapa del cautiverio, ¿no? Caída Israel del norte por Asiria, eso ya lo vimos, ¿no? Eh, acá la división del reino, caída de Asiria por Babilonia y los persas lo hacen caer a Babilonia, ¿no? Entonces los persas empiezan a gobernar. Acá la primera deportación de Judá a Babilonia, la segunda deportación
llevan unos 10.000 más eh, hacia Babilonia, y en la tercera lo destruyen el templo de Jerusalén, ahí está la destrucción. Llevan todos los utensilios, pues, ¿no? A ver, acá los persas también conquistan no solamente a Jerusalén, a Babilonia, también a Egipto lo subyugan y lo hacen a los egipcios que le paguen tributo a los persas. Eh, Luego viene Ezequiel, Jeremías, eh, son reyes que gobernaron acá. Josías, un buen rey, desde mientras tenía un consejero a su lado, buen rey. Joacás reinó 3 meses nomás. Joacín, un poco más, y ahí otro Joaquín, ¿no? 3 meses. Bueno, y acá tenemos la caída de Babilonia por Ciro. Estos persas tenían otra mentalidad y Ciro hace a que da la orden. Está bien, solamente páguenme tributo y punto. Ustedes son libres. Eso era la mentalidad de los persas. Entonces, en cambio, la mentalidad de los egipcios eran: ustedes no tienen precio, ustedes son esclavos, ustedes trabajan para mí. Eh, Igual los babilonios, ¿no? Eh, Tienen que trabajar como esclavos para mí. En cambio, la mentalidad de los persas era: yo conquisté, yo gané la guerra, pero ustedes están bajo mi poder, pero sigan trabajando, sigan siendo libres, simplemente me pagan impuestos. Eh, por eso los romanos también van a pedir impuestos, van a cobrar impuestos, ¿no? Entonces aquí Zorobabel regresa con un grupo. Esdras regresa con otro grupo. Y Nehemías también va, Nehemías también regresa con otro grupo. Entonces aquí hay un grupo, segundo grupo, tercer grupo. ¿Ya? Y de ahí, una vez regresados, hay un silencio de 400 años, hasta Juan el Bautista, ¿no? A ver, aquí tenemos esta etapa. Esa es la que les he mostrado arriba, no sé por qué le pasaba acá ya. La etapa del retorno, ya. Es la etapa del cautiverio, ¿no? Ahí está. Y etapa del retorno, o sea, van a regresar. Ahí está decreto de Ciro para que regresen. La construcción del segundo templo eh, por Zorobabel, Esdras y Nehemías. Y la liberación de los judíos en Persia. O sea, son libres, regresen a su tierra, solamente paguen los impuestos. 70 años de la cautividad. A ver. Regreso. Ahí tenemos los tres. Ahí tenemos la referencia, la cita bíblica. Ahí tenemos el año, los líderes, eh, Sebasar, Zorobabel, Jesúa, Esdras, Nehemías. Mm. No. Acá tuvo que ver mucho Zorobabel. El rey Ciro, acá tenemos otro rey, Artajerjes y Artajerjes. Elementos del decreto: todos los que quisieran podían regresar. El templo podía ser reconstruido, parcialmente financiado por el Tesoro Real. Los recipientes del templo fueron devueltos. Ciro, vuelvan allá, dices de ellos, ¿no? Número que regresaron. A ver, 42.360 más. Estas personas tenían sus esclavos, sus siervos, un total de 49.679. Ajá. Ahora,
En el segundo, abajo falta, ¿no? Eventos, logros y problemas. Inició el templo, iniciaron sacrificio y celebración de la fiesta de los tabernáculos. Hubo cuando pusieron los primeros cimientos del templo, lloraron acá. Los samaritanos causaron problemas y cesó la obra por 4 años. Y al final se completa el templo en 516. Acá mayor, porque este va minorizando a la etapa cero, ¿no? Ya, en el segundo retorno encontramos al líder, que es Esdras, ya no es el rey Ciro, sino Atarjerjes, y todos los que quisieran podían regresar fondos provistos por el Tesoro Real. Se permitió tener magistrados civiles propios. ¿Ya? ¿Cuántos regresan acá? Acá regresan los levitas, miren. ¿Ya? 1500 hombres, 38 levitas y 220 ayudantes. Un total de 1558. Acá tenemos 49.000, casi 50.000. Aquí hay otro 1.000, casi 60. Acá hay casi 2.000, ¿no? Ya serían 51.000 más o menos. Y en el tercero ya no tenemos datos. Nehemías reconstruye los muros. ¿En cuántos días? 52 días. Es una maravilla, ¿no? Los muros de Jerusalén fueron reconstruidos en 52 días a pesar de la oposición de Sanballat, Tobías y Gesén. Dedicaron los muros, la ley fue leída. Bien, y de esta etapa viene la etapa de los evangelios, que ya viene a ser el Nuevo Testamento. Ya eso es introducción al Nuevo Testamento. Y de ahí viene la etapa de la iglesia primitiva. ¿Ya? De ahí viene la etapa de las epístolas y se acabó. A ver, listo. ¿Preguntas? ¿Hay preguntas o no hay preguntas? ¿Muy largo? ¿Muy complicado? Introducción nada más. Después van a estudiar libro por libro, ¿ah? ¿Qué les parece? Pastor, usted mencionaba respecto a el orden, ¿no? De los libros, si podría, después de Génesis sería Job. Eh, en esa parte, ¿por qué solamente lo han alineado, por decir, los proféticos, el Pentateuco, el criterio que usted nos explicaba al inicio, o por qué no fue por ese orden lógico, pero respetando, Cronológico, ¿no? ajá, claro, el cronológico, pero respetando, ¿no? En cierto modo, la particularidad de cada libro de la Biblia. Ujú. Eh, Cuando lo hacen la Tanaj, los judíos lo organizan en estos grupos, ¿no? La ley o la Torá. La Torá se refiere a toda la Biblia ya, pero la ley le refieren más que todo a los 5 primeros libros. De ahí viene los libros históricos, 12 libros. Cuentan la historia de Israel, ¿no? De sus reyes, su libertad, todo eso. Y después, agrupado por grupos, los libros poéticos, 5 libros, Job, Salmos, en Salmos hay 5 libros, ¿no? Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Y de ahí vienen los profetas. El Nuevo Testamento está agrupado igual, evangelios, históricos, cartas y profético. Apocalipsis es revelación y profético. Entonces tiene una agrupación así. No está por el orden cronológico, no está agrupado por el estilo literario de, de cada libro, ¿no? Eh,
ley, históricos, poéticos, proféticos. El profético se divide en dos, mayores y menores. También 5 mayores y 12 menores. Entonces, fácil de aprender. 5, 12, 5, 5 profetas mayores y 12 profetas. Así está dividido el Antiguo Testamento, ¿no? A ver, otra Gracias. pregunta, Javier. Sí, pastor, estaba viendo del tiempo de 70 años, eh, la deportación, y luego regresan con Nehemías, y es ahí donde surge también el lenguaje, la forma cultural, y yo creo que de ese tiempo ya el reino del norte ya se había extinguido, porque solamente regresa en la parte de Judá, La Judá, sí. Jerusalén, Jerusalén. Entonces, es ahí donde ya surgen los samaritanos, para hacer un poco de historia cronológica, ¿no? Y de ahí ya entendemos ya cómo el judío celoso tenía que bordear para no pasar por Samaria en Claro, en sus trayectos comerciales, culturales, qué sé, ¿no? En sus viajes de repente. Y, y eso encontramos en la palabra para entender un poquito, ¿no? Como, aunque eh, los evangelios todavía nos siguen hablando todavía como del Antiguo Testamento, porque la iglesia empieza de Hechos para adelante. sí, tiene mucho que ver, por ejemplo, las fiestas, ¿no? Que hemos estado, las fiestas judías, Fiestas judías, claro. tiene inicio, esas fiestas, un significado. Por ejemplo, la fiesta de las trompetas es el rapto, anuncia el rapto, la trompeta. La fiesta de las primicias es la fiesta de Pentecostés, donde viene el Espíritu Santo a la iglesia. La fiesta de la Pascua, tenemos a la Santa Cena, ¿no? Los pactos son cumplidos a través del Nuevo Testamento por Jesucristo, ¿no? Entonces hay gran entendimiento al estudiar todo, mirándolo así panorámicamente a la Biblia, ¿no? Un poco con referente a Yesarel que dijo en qué momento se pierde el arca del pacto, en qué momento se pierde, porque eh, el rey en la primera deportación se llevan todos, se llevan todos, se llevan. Cuando llevan a Daniel, a todos, se llevan todo, 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 un saqueo, pero todo cargan, porque ya encontramos luego a Esdras, encontramos a Nehemías, que no hay nada, está destruido, está Claro. derribado todo, Ujú. todo, todo, no necesita nada. Entonces, ya el templo glorioso de, de Salomón y todo lo demás desaparece. Pero los, Incluso cuando el rey Tito, claro, el rey Tito, no, pero el emperador Tito invade, dice, no, ¿qué pensaba? Destroza, lo deja trizas. Entonces, claro, cumpliéndose también un poco la profecía, ¿no? Pero ya no había oro, ya no había, entonces eh, ese lugar estaba vacío. claro, Dice en la es escritura ya, solamente cuando el templo, cuando Jesús ya expira, ¿no? Se rasga, solamente el velo nomás. No nombra que había adentro el arca del pacto, ya no nombra, ya no se nombra ya.
solamente lugar santísimo y lugar santo nomás. Eso es muy interesante recordar en la Pascua, ¿no? Que se rompe el velo de arriba hacia abajo. Era un Claro, símbolo en el Antiguo Testamento que de dolor se rasgan, ¿no? De dolor, pero eso tiene otro significado en Hebreos, que Dios ya rompió esa separación intermedia que había entre Dios y el hombre. El sacerdote ya no entra al templo hechos de manos, dice Hebreos, sino entra con su propia sangre al verdadero tabernáculo allá en los cielos, para Dios mismo, ¿no? Para que nosotros podamos tener entrada ante el trono a través de la oración, por medio de Jesucristo, ¿no? Entonces, todo eso claro, es... pero, ah, pastor, Ajá. hay algo más importante ya desde ese momento. Entendemos de que se hace, se abre, se crea un puente espiritual ya, ya no casi una adoración física, sacrificial de corderos, ya desde ese momento ya queda, cesa, ¿no? Y encontramos el pacto, pues, el nuevo Ajá. pacto, El y se nuevo abre ya, pacto, se la hace un sangre de puente, Jesús. Cristo, el puente, el puente espiritual, ¿no? Qué lindo. Sí, muy lindo. Bueno, hemos, nos hemos hablado un poco panorámicamente, aunque nos falta más tiempo, más detalles, pero espero que hayan aprovechado y hayan comprendido, ¿no? Y miren cómo Dios es fiel con su pueblo, no abandona, y si fallamos y nos volvemos a Él está dispuesto a levantarnos. Él es, como dice la promesa, el pacto davídico, ¿no? Con David, yo por padre y él será por mi hijo, y si hiciere mal, lo castigaré. Y tuvo que ser disciplinado Israel, 70 años después se arrepienten, Dios los vuelve y los forma como pueblo, aunque hay un silencio, 400 años, Juan el Bautista inicia y después encontramos otra vez ellos teniendo su templo, ¿no? Y, y Dios es fiel y sigue con nosotros. Bien, vamos a terminar ya siendo las 10. Muy bien, por favor, sus exposiciones, ¿ah? No se me escapen para el próximo. Y su tarea también vayan presentando, ya no lo dejen para la última hora. Y ahí te sílabo, recuerden ahí qué es lo que tienen que hacer. Si usted ya hubiera hecho eso de pasar, mirando los títulos, hubiera comprendido un poco mejor esta resumen de panorámico de la introducción al Antiguo Testamento, ¿no? De las fiestas, los pactos y los cronograma, las etapas, la creación patriárquica, el éxodo, ¿no? Los reyes, la división, el exilio y el retorno. Oremos, gracias Padre eterno, tú eres tan bueno, tú nos enseñas y vemos cómo tu mano ha estado dirigiendo a tu pueblo y cómo hoy en día diriges a tu iglesia. Y gracias Señor, porque miramos atrás, es una sombra de todo el Nuevo Testamento, el cuerpo que es Cristo Jesús. Señor, te agradecemos por tu gran amor que has tenido para con nosotros, tu pueblo y con Israel. Gracias porque afirmamos nuestra fe y vemos tu poder y podemos ver tu gracia también. Gracias por hacer un nuevo pacto a través de la sangre en la cruz y el poder de la resurrección de tu Hijo amado Jesucristo. Señor, gracias.
Muchas gracias. En el nombre de Jesús, bendigas, cuides a tus estudiantes, a tus hijos, los bendigas en sus trabajos, en sus iglesias. Así oramos en el nombre de Jesús. Amén. Pastor, ¿tiene Listo. PDF este curso, las que he presentado hoy día? ¿Cómo? En PDF lo tiene, ¿no? Esos materiales. Sí, sí, todo el material yo lo estoy subiendo al grupo. Están Ya, descargándolo, ¿no? listo, gracias para ir. Sí, sí, Descárguenlo, denle una para ir poniendo. repasadita. Gracias. Gracias.